Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí. Gracias por compartir lo que es esta crisis de Venezuela, que es un mensaje, es una información que estamos llevando en particular al cubano de a pie, al cubano dentro de la isla que tiene confiscada la información libre. Pues esa es la misión que tenemos con este espacio desde Radio y Televisión Martí. Bueno, vamos a analizar los últimos acontecimientos. Hay una marcha pautada para el 1 de mayo. No se sabe todavía si es el final de la Operación Libertad que ha propuesto el presidente interino Juan Guaidó. Parece otra marcha más, la critican algunos desde el mismo sector opositor y que nos van llevando así y no se produce ningún cambio. Guaidó acaba de cumplir 3 meses desde que asumió la presidencia interina y ha habido un cambio importantísimo porque no solo tiene el respaldo de Estados Unidos, tiene el respaldo de 54 países, pero comienza a quebrarse ese inquebrantable apoyo a la figura opositora. De eso hablaremos, de la inclusión incluso de un tema que ha destacado en las últimas horas del chavismo, que se lo hemos escuchado también a figuras fundamentales de la administración del presidente Donald Trump. Incluirlos en una posible transición, el chavismo que representa todo el dolor y la tragedia de estos 20 años en Venezuela. Bueno, mi panel lo va a analizar el día de hoy. Quiero presentarlos, Iván Medina, abogado, gracias por estar nuevamente con nosotros, al estratega político Esteban Gervasi, gracias siempre por tu presencia, Negar Granado, un gran amigo de la casa, también abogado, el abogado ya venezolano, Ángel Leal, un gran amigo, un gran asesor que nos permite comparar un poco lo que ocurre en Cuba y en Venezuela. Francisco Acosta Fragachán, economista, muy negativo con la situación en lo que viene, pero en este espacio ha sido muy negativo, incluso ha enfrentado grandes debates y pareciera que tiene razón, pero no hables ahorita, ya va, vamos por partes. Alejandro ya empezó la introducción metiéndose la punta. Exacto. Y bueno, y nos acompaña Dimitri Belov, analista también político. Bueno, voy a comenzar contigo, Esteban, porque sigo tus redes sociales y les recomiendo a las personas que lo quieran hacer. Esteban Gervasi tiene una línea también muy crítica y hace minutos escribiste lo siguiente: según la lógica de voceros estrategas responsables del cese de la usurpación, que es un plan del presidente interino, debemos convivir con el chavismo, organización considerada por ti como criminal internacional. Entonces, vivan ustedes con el nazismo. Saben el daño que ha hecho el nazismo a la humanidad, el fascismo, el franquismo, castrismo, comunismo, totalitarismo, terrorismo y finalmente mudismo, la mesa unidad democrática que era la supuesta oposición. ¿Te ríes por qué? Porque a mí me pareció un drama esto que tú estás diciendo. Entonces, ¿por qué estás cuestionando? Alejandro, mira, déjame explicarte algo. Esto es para el debate. Cuando tú diseñas una estrategia, y es una cosa inédita como el caso venezolano, donde más del 90% de los venezolanos quieren salir de un experimento que se convirtió y terminalmente lo estamos viendo, un estado criminal, que es un estado criminal, que hay que entenderlo, no hay una lógica política. Es un país que está invadido no solo por el castrismo, Díaz-Canel lo negó en las últimas horas. Pero está bien, pero digan lo que digan, eso no es lo importante. Lo importante es que ahí tenemos a la FARC, el ELN, al Hezbollah, a Hamas, tenemos los carteles de Honduras, México, Colombia, Perú, tenemos un Estado criminal, tenemos a los políticos que están en el supuesto gobierno que te dicen frontalmente, armado, que esta revolución es pacífica pero armada. Es un país donde ha dejado más de 400.000 muertos desde que llegó Chávez al poder. Es un país donde la gente se abandona. Pero no me ha respondido. Entonces ya para terminarte un segundito. Sí, porque no me ha respondido. ¿Por qué no incluirlo? Porque suena como... Porque ahí voy. Es que no tiene lógica que tú incluyas a los jefes de la organización criminal como parte de un sistema político. De hecho, no los puedes incluir. ¿Por qué? Porque es un régimen terrorista. Eso, ahí era donde quería llegar. Y apoya en Venezuela hay una dualidad, que no podemos perder de vista. Primero, como dice Esteban, efectivamente, es un régimen terrorista, criminal, y por otro lado estamos hablando de un gobierno legítimo, reconocido internacionalmente. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Quién es el que gobierna dentro de Venezuela? ¿Quién es el que está manteniendo a ese régimen dentro de Venezuela? Pero aquí, estamos hablando de un solo tablero de ajedrez. Y aquí se están jugando varios tableros de ajedrez al mismo tiempo. Eso es preocupante. Pero es positivo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tenemos al aparato de inteligencia más grande del mundo trabajando del lado de la libertad. Y eso también hay que considerarlo. Sí. Y también eso es un tablero. ¿Cuál es el más peligroso para ti dentro de esas estrategias? Porque el tablero es el que está buscando... No, pero es que los rusos, en realidad los rusos están quebrados. Financieramente los rusos no tienen cómo sustentar una guerra en Venezuela. Esa es la verdad. Y
y quienes Pero promueven es que no va a haber más, guerra en Venezuela, no va a haber intervención, lo dijo ayer el representante del gobierno colombiano en no las va a haber últimas horas. intervención La frontal, calle, pero ya hay una el intervención apoyo de la por comunidad parte internacional. del régimen cubano desde hace... Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ayudarnos y nos están ayudando a podernos liberar de ese asunto. ¿Cuál es el escenario que más le conviene al régimen en estos momentos? Ese escenario inicial donde haya una intervención frontal, una participación frontal de parte del ejército norteamericano, y la está viendo, pero existe ya, pero a nivel de inteligencia. Mira, pero que yo es mucho mejor. quiero agregar 2 puntos, perdóname Ángel, para el debate. Anoche vi en el programa de Jaime Bailey al señor, el canciller Carlos Holmes, una persona con mucha seria, pero con mucha experiencia, donde dijo esta perlita. En Colombia tomamos la decisión que Maduro sale es por la vía diplomática, la presión de las sanciones, el cerco, apoyo de la comunidad internacional. la presión del pueblo venezolano. O el quiebre ciudadano. Y no vamos a aplicar la fuerza. Esa lógica es totalmente equivocada. Y la segunda que te voy a agregar lo que tú dijiste, tú puedes tener mejor aparato de inteligencia, levantar la información, pero los decision makers, Claro. los estrategas están Exacto. equivocados. Exacto. Y ahí es donde viene el error de Marco Rubio, que ha sido pionero en esto, donde ha venido, Rick Scott totalmente diferente. Marco Rubio, Abrams, Bolton, le han vendido al presidente Trump esta estrategia que se la compraron a Carlos Vecchio, a Leopoldo López, a este muchacho, A todos los de Voluntad Popular. A todos los de Voluntad Popular, pero también se la compraron a Julio Borges, a Lamut. Y esa lógica Pero no es que si funciona son los en políticos Venezuela. que más tienen entrada a la Porque Casa un grupo- Blanca. Claro. Son con Ese los es que el se error. Claro, ahí Ese es está, el entonces error. la inteligencia y los Claro, estrategas no pero funcionan. Pero entonces, inteligencia. quienes estamos fallando somos nosotros, que no estamos llevando el mensaje correcto a la Casa Blanca. Es que como definitivamente- activistas venezolanos en el Quiero tomar exterior. la El palabra. problema es que no nos permiten llegar tampoco. Claro. No es Ese cierto, el punto. no es cierto. El tema es que no estamos organizados como Ahí voy. una organización formal, muchos de nosotros, para poder llegar por los canales El problema regulares. es que a y lo Estados último- Unidos no nos va a escuchar sin los canales regulares. Pero nosotros- ¿y cuáles son los canales yo regulares? no menosestimaría el apoyo de los Estados Unidos en este sentido. Aquí hay conflicto. Y hay un conflicto no anunciado. Sí, Y dicho sea de paso, hay muchas maneras de elaborar un conflicto. No necesariamente tiene que ser el conflicto militar. Estamos en el Puede medio de una existir un guerra conflicto asimétrica no convencional. Estamos ahorita en el medio. Exactamente. Punto. Ahí voy. O sea, un yo ataque necesito- cibernético, propagandístico, donde Claro. puedan lograr el quiebre de ese régimen Pero yo quiero sin aclarar algo. necesariamente una Pero intervención disculpa, militar. pero disculpa que te interrumpa. Mira, hablar de propaganda, hablar de líneas de discurso en Venezuela es, No, y ataque discúlpame, cibernético. innecesario. Es innecesario porque el 90% de la población está cuadrada contra el régimen. Está ahí. El objetivo, tú no tienes que convencer a nadie, me disculpa. No, no, pero hablo de un ataque ahora bien, cibernético, ahora bien, ahora bien. de Ahora bien, funciones ahora- básicas. Eso lo dijo ahora el bien, comandante un segundo. del Comando Sur. Pero un segundo, pero un segundo ya va. Entonces, en Venezuela tú no vas a lograr fracturar al PSV, tú no vas a lograr fracturar a las Fuerzas Armadas, porque lo que puedes lograr en estos regímenes totalitarios que ocurre, y es la experiencia de la historia, son deserciones muy puntuales que van a mermar posiblemente la línea de comando de la Fuerza Armada del PSV, pero no la vas a quebrar. Esa estrategia del Pentágono es absolutamente errada. Ahora, por un segundo, para terminar la idea con respecto No te dejan a que hablar, Estados Unidos debió irnos. Mira, la inteligencia norteamericana sabe que en Venezuela el vacío que está generando el Estado venezolano va a tragarse la cuenca del Caribe. Lo saben, mis modelos lo dicen, los modelos de ellos lo dicen. Esto no es un secreto. claro. Ellos no tienen, entonces ellos están a sabiendas que el resultado de toda esta tragedia va a terminar en 1 millón de ciudadanos en la frontera sur de Estados Unidos pidiendo no trabajo, van a ser refugiados políticos, que eso nunca se ha visto en este país. Digo, a sabiendas de eso, ellos debieran buscarnos o buscar a los que tenemos una Eso es parte de la inteligencia, eso es parte de la inteligencia. Sí, pero ya va. Tú ves. El punto de partida, creo, de toda esta reflexión y este debate tan agudo que se está dando, fue la inclusión o no Del este partido. sector y por qué no. Y tu impresión del comentario. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en un punto. Estamos en el medio de un conflicto, de un juego geopolítico, donde el cartón de ese juego es Venezuela. Así es. Los jugadores son los aliados, poniéndose un lado y de un lado y otro, sí. asumiendo un caso inédito, absolutamente inédito, de guerra y de conflicto. Pero pretender establecer estrategias en base a una inclusión
es un absurdo Del enemigo. totalmente. Primero Del porque a un enemigo, conflicto absurdo. y a la resolución Además de un que el enemigo es conflicto... terrorista, declarado por Ahí es uno de donde los está- principales. eso es lo que no se atacando No, con perdóname, pero medidas lo que te quiero concretas. señalar, no, lo que te quiero Desacuerdo señalar con porque eso se oye tanto de sectores opositores internos como de afuera la posibilidad de tomar un diálogo o inclusión con estos personajes. Que no Esta gente suma rompe, nada, esta no gente suma nada. rompe Efectivamente. todo. Pero les voy a decir algo más grave, Ángel. Todo el pero juego. dando tu apoyo, algo más grave, que no es que lo dicen, sino que lo practican cuando incluyen a personas como el Pollo Carvajal en la estrategia, que hay un Exactamente. problema porque el Pero Pollo bueno, pero Carvajal tú tienes estaba que entender trabajando que hay una necesidad cuando enorme de incluyen a darle Rafael tierra a lo que pasó Ramírez, anteriormente. incluyen a Rafael Ramírez, incluyen a Cliver Esteban, Alcalá, pero incluyen una es cantidad que de lo que cosas. quieren es tapar lo que pasó Mira, en estos contamos 20 con la- años. Esa es la contamos estrategia, con- pero ante eso, Dime. y discúlpame que me impongan esto, Iván, pero nosotros tenemos 3 acciones puntuales que tenemos que llevar a cabo de inmediato. A nivel internacional, todo el exilio, nosotros tenemos que bueno, estar sí, unidos claro. en función del R2P, la necesidad de protegernos, porque esto es una Pero guerra estamos, no yo creo que la convencional. mayoría Pero es que está claro. Claro que en sí, base pero a eso, pero con resulta que nosotros no coherencia somos y los que estamos organización. unidos a No lo Washington. niega. Mira, vamos a estar claros. Hay que pasarle Está al desconociendo- liderazgo y hay que pasarle Pero internamente no, encima pero el es que, liderazgo disculpe, tú a tienes- través de los pero tú tienes ciudadanos. razón, pero es que el Y eso lo hemos hecho el antes, pero el Francisco. receptor del mensaje, que es Washington, con el cual he estado en conversaciones hace muchos años, y aquí en este grupo hay gente que ha trabajado, oye, hay gente que ha trabajado Claro, por el gobierno estamos de americano, acuerdo, lo por una reconozco. transición, que estos señores, que el gobierno norteamericano llegó a comprar, y estos señores se descargaron a pulso a desmontarla. O sea, el gobierno de transición, que es un garabato de todo ese trabajo que se hizo, ha desmontado a pulso toda Y la ahí no estructura que podemos se había hacer nosotros, diseñado, Francisco. que se había diseñado Perfecto, para Francisco, lograr pero- un gobierno de transición eficiente. Ahora bien, fíjate una cosa, ¿en qué tenemos ahora? Estados Unidos está, y lo dije fuera de cámara, lo repito con el mayor respeto, más perdido que Adán el Día de las Madres. Porque Estados Unidos primero tiene una fuente de información que vio que no era confiable con los hechos, que fue lo que ocurrió el 23. Subestimas la Yo difiero. capacidad estratégica difiero, de Estados Te voy a Unidos. decir una cosa, yo no estoy subestimando la capacidad de inteligencia. Yo estoy diciendo que hubo un error. Y La los seres lectura, humanos los somos, análisis- somos proclives a cometer errores. La La lectura, Casa los Blanca está análisis de aprendiendo, inteligencia. la Casa Blanca, y me disculpan porque esa ha sido mi experiencia, está aprendiendo en el camino a conocer a Venezuela. Eso es correcto. Y Venezuela es muy difícil. Eso es correcto. Improvisar, que es lo que están haciendo, es un grave Por eso error. es que tú Y esto Usted se hemos hecho acaba de muchísimo. decir algo que es el Y punto lo de digo con todo mucho esto. respeto. El caso Venezuela es un caso inédito. Claro que sí. En la historia de cualquier Así tipo de es, conflicto. así Pero la es. resolución de los conflictos tienen que ir sumados no solamente a los apoyos que tenemos de inteligencia, que lo tenemos, una garantía de inteligencia, pero el venezolano, el analista venezolano, el abogado venezolano, conoce del quiebre del punto de Pero derecho el en problema- el Venezuela. problema está, Iván, que Sabemos, disculpe un momento, sabemos perfectamente que en Venezuela no tenemos un estadista, tenemos un delincuente. Pero es que eso lo tenemos, Tenemos, ese seguro, problema ya lo va, tenemos pero hace muchos espérate para años. explicarte a dónde voy. Lo tenemos claro nosotros. Recién están llegando aliados que recién conocen el problema Es de que no Venezuela. seguimos Las dándole- intenciones de afuera no las desconocemos ninguno. Claro. La capacidad de inteligencia que como garantía que tenemos en este conflicto tampoco lo discute nadie. ¿Cuántos años El le problema es que costó a tenemos la que Casa entender. Blanca entender Pues de no, que no sé estaban- cuánto de que tiempo estaban- falta, de pero que te voy a estaban decir algo. relacionándose con unos delincuentes? Así es. Seguro, ya va. lamentablemente. Pero te voy a decir El algo, problema es que está- va a tener que ser más porque de eso depende la solución Es o no. que, ya voy, Iván, lamentablemente, no vamos a llegar. lamentablemente, Pero, ya, pero, Francisco, pero, Francisco, ya, dame un segundito, segundito. ya, hay un factor tiempo que Un quiero corchete, resaltar. un corchete. No, claro, hay un factor tiempo que es importante resaltar. Mira, los acontecimientos son un flujo que no se detiene. Mientras Estados Unidos está jugando a Tim Marín o dos pirigües para encontrar la solución correcta, la sociedad venezolana se desmorona. El Eso Estado venezolano era donde se quería está llegar. desdibujando. Claro, pero definitivamente- Acuérdate que el problema no es de Estados Unidos. Estados de Unidos está siendo Venezuela. aliado No, de no, no, Venezuela. no. El problema sí es de Estados Unidos. Por seguridad nacional, Pero por pero- supuesto. sí. Entonces, fíjate, es un regreso. Sí, mientras se deshoja la margarita, la cuenca del Caribe está entrando a una situación de turbulencia nunca antes visto, sino cuando las guerras de independencia y la zona de los Andes están sufriendo una presión migratoria que jamás en su historia. Bueno, pero lo dijo pensaron. Colombia, lo dijo Colombia, claro, o sea, pero, lamentablemente. pero la dirigencia colombiana está ciega. Cuando la dirigencia colombiana Francisco. pretende creer, oye, porque yo he hablado con ellos, pretenden creer, y además cuando yo se lo critico lo toman como un insulto. Yo le pido, yo a Colombia le reconozco hasta la muerte, lo abiertos y lo generosos que Y va a ser el que más va a sufrir con esta situación, porque la migración más grande le va a seguir llegando a ellos. Están ellos. trabajando bajo la falsa teoría, porque yo no encuentro ningún modelo que me diga cómo Colombia va a generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en un año, cómo va a generar 17.000 nuevas camas de hospitales, cómo va a generar Colombia 40.000 nuevos pupitres escolares.
que eso ni siquiera satisface la mitad de lo que está generando Venezuela. pero ya, no tiene cómo Francisco, hacerlo. Colombia va a Francisco, colapsar. ya va, lo que quería decir, Aquí yo discrepo, porque yo le voy a decir una cosa. Hay que entender, primero, por supuesto que uno aprende a medida de que va cometiendo los errores. Pero aquí hay escalada, una y de eso se estrategia trata. global. Hay Claro. una estrategia que incluye todas las medidas que pueden existir. No ignoremos la ley Helms-Burton. No ignoremos el título 3. No ignoremos que están debilitando a Cuba, que es a la troika del mal. invasor quien más está perjudicando la situación. Ahí era donde quería llegar, Ángel. No ignoremos. Vuelvo y Ahí- repito, ahí el problema- nosotros tenemos que Dimitri, enfocarnos en dos Dimitri, cosas nada más. Dimitri, dame un segundo. Como Déjame activistas. terminar. No ignoremos que estamos ahogando económicamente el régimen chavista. No ignoremos que el pueblo va a pedir a gritos ese cambio. No hay Lo una está voluntad pidiendo. política para un enfrentamiento militar, pero hay voluntad política Ángel, ahí es donde está gubernamental el para un detalle. enfrentamiento por cualquier otra vía. Ahí donde está el económica, detalle. Ahí es donde quería llegar. propagandística. Todas las opciones sobre la mesa. Que Lamentablemente. puede funcionar. Y al final no confundamos el tema inmigratorio con el tema geopolítico de la libertad de Venezuela. Lo Es están lo mismo. apartando, yo entiendo, pero lo están apartando correctamente. Inmigración está aquí, el tema de Venezuela, Cuba, Nicaragua está por acá. Vamos a agresivamente lograr la A democratización donde de estos quería llegar. países, porque al fin es lo que va a resolver el Dimitri, tema el inmigratorio. problema Punto. de llegar a la Casa Blanca es los conceptos que estamos manejando desde la diáspora. Seguimos diciéndole a la Casa Blanca que en Venezuela hay un gobierno. Y en Venezuela no hay ningún gobierno, hay un régimen alimentario. Sí, lamentablemente es así. Y si nosotros oímos los discursos, de acuerdo a lo que está diciendo Francisco, que tienen Pero los ¿quién informes de habla del gobierno inteligencia en errados, Venezuela? es que tienen los informes de inteligencia errados y por eso es que los análisis no terminan de dar las lecturas son consecuencias que equivocadas. Yo no esperamos. escucho a nadie hablando de gobierno en Sí, Venezuela. señor, Yo no se hablo está de hablando de régimen gobierno. criminal Yo y no creo Se está hablando de Tienen régimen los desde hace informes de cuánto, inteligencia de errados hace según 1 o quién. 2 años, no Es más. lo que ellos publican. Porque lamentablemente, Tampoco me gusta vamos a- hablar- vamos a escuchar Oye, a a mí estratega. me gusta hablar cosas concretas cuando tengo las pruebas en la mano. Yo voy a poner un ejemplo aquí, así me cuesta un problema con la amiga que voy a nombrar. María Corina Machado es un líder nato en Venezuela, ha recorrido el país, tiene una base sólida, tiene Alta credibilidad en tiene Washington. alta credibilidad, ha sido un mensaje Es respetada. tanto coherente como constante en sus lineamientos, en sus valores y principios. María Corina Machado, desde que entró el gobierno de transición, el presidente Guaidó, a asumir la responsabilidad, la ha llamado nada más 2 veces. Una vez fue en enero y hace 2 días. Pero no es eso. James Storr, que era el jefe encargado era el encargado ataché de venezolano, el encargado del gobierno norteamericano en la embajada de Estados Unidos, le bloqueó la puerta a María Corina. Óigase. Le trancaron. Si tú no hablas con María Corina Machado, tú no hablas con Ledesma, tú no hablas con Aristigueta Granco, con Pablo Aure, con Andrés Velázquez, con Todos los otros, factores que con sí todos son los factores, democráticos, Tú no puedes que levantar cuentan con ahora. el apoyo masivo de los venezolanos. Pero además, te voy a decir algo. El embajador de Estados Unidos en Colombia es de la administración de Tomás Shannon y de Obama. Exactamente. Ustedes no entienden que internamente también hay un saboteo Así contra es. la administración Trump. Exactamente. Y si Marco Rubio Exactamente. y todo ese mundo latino político en Washington no entienden que ellos mismos se están saboteando su trabajo, que cuando al mismo presidente Trump, el FBI, la CIA y los servicios de inteligencia están infiltrando información falsa para que le metan un juicio, entonces ¿qué vamos a esperar de Venezuela? Entonces tiene Dimitri razón. Aquí Entonces tenemos estamos que imponer. fallando Todos tenemos nosotros. razón. No, pero Esteban, espérate, Iván, es que Dimitri Esteban. decía que nosotros como exilio no estamos haciendo la tarea Claro. bien. Nosotros debemos tenemos que denunciar imponernos en y nuestra poner en línea el... comunicacional, en Lo nuestras hemos acciones hecho. y en todo lo que Lo vamos a hemos lograr. hecho. Uno, necesitamos imponernos toda la diáspora. Pero ¿cómo lo Punto. hacemos? Porque Francisco En la dice que lo hemos solicitud- hecho. Eso lo hacemos. En la solicitud formal al gobierno americano, una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que ese cántaro reviente, en la responsabilidad de protegernos. Eso tiene que lograrse y tiene que lograrse en el corto Pero a través de plazo. que de un Y a lo TPS. interno tenemos que ser promoviendo el quiebre. Pero hay que aclarar Porque- algo también, disculpa. Hay un punto aquí Sí, importantísimo. pero que Francisco, hay que tener déjame en cuenta. terminar mi No, punto. dale, Ya, dale, déjame dale, terminar dale, mi punto. dale. Y lo segundo, que a lo interno, nosotros tenemos que quitarle la palabra cese. No, ya no queda, porque ante un usurpador es el desalojo forzado. Claro, claro. Y nosotros tenemos que buscar que la población a lo interno, soportarla logísticamente, organizacionalmente y todo desde afuera,
para que ellos puedan lograr eso, Francisco, porque claro. adentro están golpeados Claro. y hay que reconocerlo y hay que pero mira, ayudarlos. el asunto del R2P y todas esas cosas está trancado, el juego está trancado. Te voy a decir por qué. En Venezuela hay una cuestión que dentro de todas estas cosas que nunca han pasado en la historia, que ocurre muy poco, está el caso venezolano, que es el dilema venezolano. Venezuela es un territorio hostil controlado por un grupo criminal enemigo de Estados Unidos, pero con un gobierno amigo que es Guaidó. Entonces, el gobierno de Estados Unidos no va a invadir a Venezuela o a tomar acción militar, o llámese como que quiera calificar una acción Intervención violenta, humanitaria sin una aprobación del gobierno amigo. Efectivamente. Esa marcha le hemos lanzado a la Asamblea Nacional para exigirle que Entonces estamos activen secuestrados, estamos secuestrados. El gobierno de Eso Guaidó es gravísimo no lo que quiere. está diciendo Pero es que a lo Francisco. interno los ciudadanos no hemos quiere, hecho eso no nada se para ve. forzarlo. Sí, ¿cómo que no? No, Lo decimos. Vamos a Ellos acercar, lo mira, una niegan. operación estadio, una eso operación tendría que haber estadio ocurrido. alrededor de la Así Asamblea es, Nacional así es. por un día. Así Y es. esos diputados van a tener que aceptar que nosotros estamos exigiendo la intervención. El problema es que el saben. discurso está errado. 90% Nadie está de los diciendo, venezolanos nadie lo le está exigen. diciendo Ellos lo a los venezolanos que nos acompañen Pero no es que lo en las exijan, decisiones que no se es van que- a tomar. Todo el discurso va a, vamos a tomar Miraflores. Yo quiero ir a buscar mi puesto en Pero no se Miraflores. termina de- Pero tampoco se termina de Claro. hacer. Entonces, No, hermano, lamentablemente. primero tenemos que de tomar la asamblea, adentro, Estamos los ciudadanos, secuestrados. para exigirle a nuestros El diputados, problema porque está tú en los eso. elegiste y nosotros El también. problema está en eso, Dimitri, que lamentablemente volvemos a ver los mensajes errados. El mensaje nunca ha sido, vénganse a la asamblea y acompáñenme. Si nos vámonos para Miraflores. Me da dolor reconocerlo, pero muchos de los cubanos que están viendo esto deben estar viendo la historia de lo que pasó en Efectivamente, Cuba. ¿O no, Ángel? una radiografía. Es decir, nosotros no Una estamos... radiografía. Pero no es culpa de nosotros. Mira, Claro que debemos tener algo los de políticos culpa, venezolanos, Francisco. oye, los políticos venezolanos han sido muy hábiles en transferir su responsabilidad Porque al pueblo. Oye, una cosa, mira, no. Ellos están en una democracia representativa aparentemente. La Asamblea tiene todo el poder que se nos dio el pueblo, trae los votos para que nos representen. Esa política asamblearia de llevarnos a cabildos abiertos, eso es culpa de ellos, no del pueblo. El pueblo venezolano ha hecho lo que ha tenido que hacer. Oye, y han logrado exitosamente esa transferencia de responsabilidad que lo que hace es frustrar a las masas. Aquí yo jamás oí cuando Napoleón perdió Waterloo decir que las tropas francesas estaban rascadas y estaban por ahí con mujeres. No, la culpa es de Napoleón. Su error lo asume él. Entonces, pretender echarle la culpa a la ¿Tú tropa de los crees que errores de Napoleón Guaidó vaya o quiera asumir la responsabilidad? no, definitivamente no. Yo con todo respeto digo al presidente Guaidó que yo particularmente creo que él se equivocó de largo oyendo a los intereses políticos de los grupos que controlan la Asamblea en vez de oír a los venezolanos que hubieran podido llevarlo a la gloria. Hay dos grandes puntos aquí. Ya se y equivocó me y ya no hay encantó- tiempo. Me encantó la observación suya, Alejandro. Aquí hay dos grandes lecciones de Cuba que lo debe aprender Venezuela. Los dos premios, los dos grandes regalos que se le regaló a la tiranía cubana fue el titubeo y la división de la oposición. Si no hubiese habido eso, ya Cuba hubiese sido libre hace tiempo. Pero se dividió la oposición, inclusive entre generaciones y distintos sectores. Entonces, de la ¿cree que población. estamos condenados a repetir la historia de Cuba Sí. que sean 60 Ángel, años? pero y- fíjate, A no Alejandro, ser Ángel, que pero ahí hay exista un una comentario, intervención Ángel, rápida, Ángel. contundente y precisa. eficaz. Ángel, pero fíjate, tienes que hacer una división. La oposición venezolana no está dividida. Así Porque es, La oposición así venezolana es. es la mayoría. El pueblo. Cuando tú está le hablando del preguntas, pueblo, oye, está en la misma mega posición, eso es análisis. correctísimo. Aquiles te lleva una base de datos de 1000 conversaciones diarias de todas las redes sociales. Ok. El 97% Está claro tiene lo una que- salida de fuerza, que es la aplicación del R2P, responsabilidad de proteger, más el 187 de la Constitución. Absolutamente correcto. Entonces, el pueblo sabe cuál es la salida. está unido. El liderazgo que supuestamente representa a la Vale, oposición vale. es el que está dividido. Así es. Vale. Está dividido. Ahora, No. fíjate, déjame explicarte. María Corina Machado, para ponerte un ejemplo, Esteban, pero tiene dos y dos son cuatro. Hay división, y no 47% avanzamos. de Sí, pero no popularidad. la población. La población está concreta con el Popularidad y de 90%. liderazgo. La población sabe Pues lo que los quiere. otros no tienen, La culpa no no es de la tienen. El que le población, jamás. sigue más abajo, que es un tipo como Leopoldo López, tiene 12, 9%. Así es. Pero es que cómo van a aglutinar si no se alinean al sentir ciudadano. El problema ¿A qué es un voy? error decir que la oposición está dividida. La única unidad. entonces Lo ahí que hay un está, grave no, problema. el liderazgo Porque está no lo- divorciado de la mayoría. Esa Ahí voy. es la correcta. La única Ahí unidad grave que hay problema, de porque oposición. Si hay ese desvínculo entre el pueblo y, Y la los Asamblea líderes. Es que ahí voy, Nacional, es que ahí voy. Alejandro, Eso Alejandro, permítame, lamentablemente la tragedia. Esteban acaba de decir algo, la unidad realmente opositora está en el pueblo, Claro. Así es. en el poder ciudadano, que está esperando Así. un compromiso, una mora que tenía la Asamblea Nacional, porque la tenía, que la acaba de asumir hace 3 meses, Exacto. pero que nos produjo mucho daño, que condujo al quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, que equivocó agenda, todo eso lo tenemos claro.
asumiste tu responsabilidad, no me transfieras a ese pueblo unido, porque es la única oposición unida que yo puedo entender. Así es. El liderazgo Y Ángel opositor... tiene tanta razón que esa administración... Iván, lo estás perdón, Iván. Tiene tanta razón que la primera administración de Henry Ramos no quiso estudiar Ajá. el La Julio origen, Borges tampoco. no quiso estudiar dónde nació Maduro. Ahora, no quiso investigarlo. el liderazgo- Y han ido corriendo la... Pero espérate, es que Ok, ya va, lamentablemente... déjame terminar. El liderazgo opositor está totalmente descompuesto, saboteándose y transmitiendo a veces una falla en la estrategia. Claro. El pueblo lo está leyendo y sabe, como dice Dimitri, que la fuerza que puede accionar los mecanismos internacionales que sí existen, como el principio de responsabilidad de protección, es algo que puede llegar a darse solamente a través del empuje, la petición que ese Así pueblo es, haga pero a masiva, esa garantía. no, y déjenme decirle que cuando hablamos de saboteo, cuando hablamos de saboteo y vamos más allá, tenemos que llegar a la responsabilidad que tiene a nivel internacional ciertos organismos multilaterales que están en mora también Es verdad. en la aplicación, reconocimiento de principios internacionales que pueden ser un antídoto para la resolución de este conflicto, como lo es la ONU. Y algunos organismos como la Cruz Roja, que se ha permitido, a mi modo de ver, de una intervención escuálida Sí. y Propagandística, imprecisa, propagandística. populista, que no ha llegado, no La sabemos a Roma dónde. Operación y de que Barbarroja. todo Oiga, está- Así espere, será un la momento, y mora que- de la Asamblea, que Ya. vean las propuestas Ahí con voy. las que la Asamblea llegó al poder. Pero- Ninguna de las 5 Ok. propuestas las ha cumplido. Así es. Ninguna. Entonces, ese pueblo tiene que entender que de lado y lado hay saboteo, Claro. que la fuerza recae en él, que el que Iván, tiene que estamos, dirigir es él. entonces estamos Ahí voy, divididos. ahí voy. Sí Aunque hay, sí hay, Ángel pero- lo describió de alguna Claro, manera, no es pero el hay que- pueblo. no, pero no, no, el pero pueblo hay no que- tiene la capacidad. Está Entonces bien. tiene razón el Entonces, canciller porque colombiano la solución que es- dijo en las Bueno, últimas por horas eso es que que no con el podemos empuje del solo, pueblo por se eso va es que a el pueblo estamos solo no va a hablando poder. sí tiene el Estamos poder. en dilema. Lo que se sabe, el Estamos pueblo en un venezolano sí dilema. tiene el poder. Lo que pasa es que tiene que dirigirse no a Miraflores, es a la Asamblea Nacional, Asamblea, que tiene la claro. obligación de Y lo responder hace- y lo hace- y darnos la mire, y lo solución. hace Pero tú es en lo las que estoy marchas, proponiendo. tú en las Es que el marchas, mensaje está pero- errado, por eso pero era que te tú decía, ves en la- hermano, de lo que le señores, estoy diciendo desde el señores, principio. Ustedes ven en los videos de las marchas, cuando los señores que dicen que los secuestraron la representación hablan de aguantar, de otra marcha, la gente dice no, la gente dice ayuda militar, la gente le dice y los ignora. Pero ¿y quién tiene Eso que está pedirlo? grabado. Ahí Pero es donde está el detalle. pero un segundo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Resulta que dentro de este mismo dilema que vengo conversando, porque cuando yo manejo mi modelo veo que hay variables que se chocan y los rebotan. Entonces, nosotros llegamos a Washington a decir esto y dicen, pero que llegaron los divisionistas. Entonces, es la oposición venezolana que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser más... Y mira, Francisco, y los que ven este programa después dicen, no, es que ellos no tuvieron éxito en Washington. Ustedes que están hablando de este claro, panel. Claro, porque Paco, lo dicen en pero los la cosa más comentarios. divertida es que cuando nosotros íbamos a pedir la sanción y llevábamos las pruebas, Llegaba llegaba la- la multa a atrás decir con que todo no, su enviado. claro. A decir, por favor, levante desde Correa, Ramón José Medina, Ramón Guillermo Aveledo, Julio Bore, Carlos Vecchio, todos me llegaban a decir, por favor, no apliquen sanciones porque estamos negociando, no, estamos en oye, conversación. pero- Pero por Dios, y ahora dicen que ellos fueron los padres de las sanciones. sí. Coño, es que son unos caraduras, Y quiero vale. agregar una cosa, cuando mencionamos los organismos multilaterales, aquí se sabe gente que se sabe aquí cuando se estaba tratando de diseñar un modelo de transición, que el último camino que se deseaba era pasar por los multilaterales, porque meterse por el camino de la OEA era empantanar eso. Eso es correcto. Y eso se sabía desde el principio. La Entonces cantidad de todos votos que se decíamos, necesitaba. no nos metamos por los multilaterales, tiene que haber un gobierno que sea una referencia política para Estados Unidos para poder conversar bilateralmente. Eso es totalmente Ajá. ¿Y qué hicieron? Saltaron eso. Ajá. Entonces estamos ahorita empantanados en los multilaterales en un asunto de, por lo menos para el Grupo de Lima y para la OEA, es bellísimo este tema de la Venezuela. transición. ¿Por qué? Porque parece que resuelve, pero no resuelve. Eso le encanta a las Porque le da larga. Alejandro, Parece que se está haciendo algo y listo. Bueno, con eso está Tú me tranquilo. permites, yo no soy el moderador del programa, pero quiero hacer Adelante, una pregunta. adelante, Quiero hacer claro. una pregunta. ¿Cómo se sale de esto? Con la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero eso- No, no, pero espérate, espérate. espérate, un Ángel, un segundito. Pero quiero oír tu opinión. Ok. Porque si está Ok, difiere Está yo que... quiero tratando hacer una de pregunta. serruchar el puesto, Ok, ¿te diste cuenta? Salimos con la fuerza. La única manera, fíjate, yo voy a decir una frase que es muy cercana a Ángel. Nikita Mariquita. Esa fue una frase que le decía Fidel Castro a Nikita Khrushchev después de la crisis de los misiles. ¿Por qué? La única manera que pararon a Fidel Castro de seguir con su proyecto de los misiles de largo y mediano alcance en Cuba, en la crisis de los misiles del 62, que eran misiles rusos con ojivas nucleares, fue cuando cuando Kennedy y su hermano dijeron, ataquen.
después que le tumbaron un avión U-2, después de haber hecho el bloqueo naval a la isla. Cuando vieron la amenaza real, los rusos hicieron así. Así se es. quedó Fidel Soto. Oigan lo que le voy a decir. Si el Estado criminal de Maduro no tiene una amenaza real, ahí no es el vamos a hacer 20 programas como definitivamente, estos. definitivamente. Y para eso hay que tener cierto, pero un aquí- par. Oigan la cámara de este tamaño, Ok, que pero- ninguno en la sí, asamblea. ok, Y la no inteligencia tiene. rusa y la inteligencia Pero cubana aquí sabe Y que voy a decir Washington algo más no quiere grave. Y disposición. voy a decir algo más grave. Leopoldo López no puede seguir manejando la estrategia secuestrado en su casa. Claro, que un preso no Porque puede un manejar. tipo que está secuestrado no tiene la salud mental. Claro, eso es lógico. Ni la inteligencia emocional para manejar esta crisis. Claro. Leopoldo se tiene que quedar como preso. Está sometido, No sometido. puede estar sometiendo a Guaidó. Igual que Freddy Guevara, que también está secuestrado en una broma. Hay que decirlo responsablemente. Bueno, pero aquí hay un gran freno y se ha destacado en el debate de hoy en este panel y realmente ahora se me esclareció. Hasta que la Asamblea Nacional claro, no tenga una postura Exactamente. consistente Y no, que con dicen los la mujeres, no. posición unida Claro. del pueblo Claro. venezolano, aquí hay un exacto. freno que no Pero hay que el amenaza problema- militar Francisco Don Francisco la dice que vaya tiene a su poder modelo. Entonces superar. los que están jugando Porque al no hay un fracaso de mandato, Guaidó. no hay una Oye, ese es el petición. problema. Ángel, la los que están petición jugando tiene al que ver fracaso con de lo que se Guaidó. Ver aquí Hay gente que es juega el hablar fracaso con de la Asamblea Guaidó. Nacional Yo no. y decir, Yo no juego el fracaso de El Guaidó. éxito de Guaidó es el éxito de de todos. su Claro. pueblo. El Pero éxito para de que Guaidó es Guaidó el éxito de triunfe, hay todos. gente que dice, no, que usted juega al fracaso de Guaidó. Por el No, vale, contrario, absolutamente. yo quiero que triunfe. Pero Pero, por para que supuesto. Guaidó triunfe, tienen que dejarlo gobernar. Tienen que sacarle los pero tienen que bolichicos al gobernar primero lado. con su Los Asamblea corruptos Nacional. que lo están financiando, todo ese aparato. Bueno, pues entonces, Pagar los intereses de los bonos. mejorar. Hay que mejorar. Ahora yo Entonces, con la quiero- Asamblea no, Nacional, yo quiero- para que tomen una doctor, postura escucharte el puesto, Doctor, consistente. no, discúlpame, doctor, no en vano la constitución nuestra dice que el poder reside en el pueblo. Claro. Es que- Y la gloria es del bravo pueblo. Así es. El día que permitan que este liderazgo que ha nacido pueda actuar con conciencia y convicción y liderazgo accionario auténtico, quizás comenzamos a hacer la fuerza para que ese régimen nos comience a, Pero es que no a quiere creer mostrar la fuerza, que lo Iván, somos. no quiere mostrar la fuerza. No Y lo sin quiere y decir, sin claro. la fuerza no hay virtud y no puede hacer totalmente, república. no, así que- totalmente. Hay- hay- Tiene hay que que hacerlo, o sea, hacerlo, Iván. es la única Hay un solución. Iván, desde el punto de vista, entre desde el el punto de pueblo y la vista Asamblea Nacional, procedimental. que Ya se- voy, Alejandro, ya voy, Alejandro, ya voy, ya voy, ya, pero Dimitri. mi pregunta Ya voy. es, Desde el punto de me- vista procedimental, para que exista la intervención y la ayuda humanitaria debe haber una petición previa. Claro. Y a eso no se ha llegado. No se ha llegado. O sea, lamentablemente la Asamblea A lo Nacional interno, sigue siendo. a lo interno, sigue porque siendo- como Por dice la Esteban, ¿cuántas veces no hemos desobediencia ido a de la Washington a Asamblea pedir? Nacional. Claro, hacia el el pueblo problema venezolano. está, el Así es. problema está en Pero no que tenemos quien tiene que representatividad legal pedirlo. para pedirlo. Eso, No la tenemos la representatividad no la representatividad tenemos. Mira, aquí logramos Aquí un la asamblea. acuerdo. La salida Exacto. es fuerza. Claro. Tiene que haber la presión posición de interna ustedes de la como panel. ciudadanía y aquí Sí, quiero conmigo sí, ser claro. enfático. Está Venezuela, Claro. así está el Aquí, mundo. permítame Claro. porque quiero ser El enfático mundo en esto está y ante claro. la Cámara Ciudadano que usted me está viendo. La presión usted se la tiene que hacer a los diputados. Así es. Correcto. Tenemos que ir Claro. a la Asamblea Nacional a Claro. exigirle a nuestros diputados que Es que- activen el 187.11. Que además se Señores, diluyó. el mundo nos Eso, tiene que se ha proteger perdido en el porque tiempo. solo Así no es. podemos. Se ha perdido en el Hemos tiempo hecho como de se han todo para perdido salir los de esa esfuerzos que han tiranía. dado la Y este es población el momento. cada vez que sale a Y lo que marchar. dice ¿Por qué Dimitri- el 1 de mayo están llamando otra hay vez a una marchar fuerza- cuando no le tienes una mira, solución? La bancada opositora a la Asamblea A ese Nacional, punto vamos que a es llegar mínima, ahorita. la bancada opositora dentro de la Asamblea Nacional, que es mínima, que está compuesta por un grupo que se hace llamar Fracción 16 de Julio, que son los únicos opositores dentro de la Asamblea, han planteado más de 3 o 4 veces, tengo entendido, No, la, mucho la más, necesidad de 16 veces. discutir la aplicación del artículo 187.11. Y la Asamblea ni siquiera Se toma el- contesta la Mira, y aplicación. hay que decirle a la gente responsablemente que el 187 numeral 11 no va a resolver el problema mañana, Ah, no, claro. ni en una semana, ni en un mes. Comienza- Pero empieza a activar una cantidad de mecanismos Exacto. reales donde se planifica. Efectivos. Ayer lo decía el canciller Holmes de Colombia. Nosotros ni siquiera nos hemos sentado con el Comando Sur a planificar Y nada, es verdad, porque no nuestra quieren. agenda Y eso lo sabe no Maduro. aparece, Ay, lee eso la lo sabe fuerza. Maduro, Y ahí- lo sabe Caracas. Claro. Caracas sabe, disculpa. Por eso que Bernal se Claro. para cuando va Claro. el Pompeo a la frontera, Bernal se le paró con un fusil así Claro, y le hizo así, claro. aquí estoy yo. Mira. Venga, pasa pues. Mira, porque a Bernal hay que respetarlo. lo Porque Bernal sí ha echado plomo Así es. Claro, y y ha ha matado más gente que lo que ha matado un escuadrón de Y los la Estados prueba Unidos. está el 23. Claro. Lo que ocurrió cuando intentaron ingresar la ayuda humanitaria fue dirigido por 23 Fray de Bernal. Mira, la inteligencia rusa y la inteligencia cubana, que son muy activas dentro de Estados Unidos, sabe perfectamente mejor que nosotros que en Estados Unidos no hay ninguna disposición ahorita de ejercer
ejercer alguna acción de violencia sobre Venezuela. Y eso lo sabe Caracas. Entonces Caracas actúa bajo esa premisa. No tenemos retaliación. Si no hay una amenaza cierta de una fuerza militar igual o superior a la que defiende a Maduro, a ellos van a hacer lo que les la gana. Alejandro, otra pregunta que quiero hacer para. Pero déjame tu programa. No, y además Dimitri dice que te quiere No, quedar no, con- pero óigame, otra pregunta. país libre. Pero otra pregunta. donde la competencia es libre y sana también. Oye, pero le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo es posible que alguien me diga en el panel que nuestros representantes venezolanos oficiales del gobierno de nuestro presidente Guaidó se haya reunido con algunos que ustedes conozcan de la diáspora? A mí nunca me han invitado a una reunión con ninguno de los representantes, ni en Colombia, ni en Washington, ni en Miami, en ningún lado. No quieren oír a nadie. Mira, ni siquiera los no periodistas. quieren, Mira, se oyen ellos y mismos. esto es una Esto es un denuncia. movimiento partidista. Te voy a decir algo, y aprovecho la Es una oportunidad, roca. porque yo sé que este programa no solo llega a los cubanos dentro de la isla, que es nuestra misión original, como lo dije al principio, sino también a muchos venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela, que a veces oyen las críticas y dicen, no, esta gente porque ustedes están en Miami. Señores, ni siquiera a los periodistas nos dan entrevistas. La primera dama encargada, Fabiana, estuvo por Miami y no fue capaz de responder. Y es una roca de tres periodistas. De tres periodistas. Que- No se puede, señores. Mientras eso se mantenga, y si es una denuncia que hago yo personalmente, mientras eso se mantenga, no hay pluralidad. Y la base de la democracia, Pero pluralidad. El chavismo, quiera decir- hermano, chavismo azul. Si Pero yo no me atrevo a decir Frente tan Amplio sectario azul. que hay. El Es Frente una Amplio, denuncia el- grave. Claro, el Frente Amplio, lo más sectario que hay. El Frente Amplio solamente está compuesto por chavistas light o por chavistas Bueno, profundos. pero Pero si el Frente vamos a Amplio lo es sectario. filosófico, en Venezuela tenemos que quebrar esa filosofía de que nosotros buscamos la proximidad al cacique y se gobierna por beneficios, por proximidad al cacique. pero Y sí se nosotros hace, tenemos que quebrar con eso. Eso tiene que ser el quiebre real, histórico Pero que tú debe sabes qué darse es lo que Venezuela. pasa, Dimitri. Lamentablemente Y de verdad, seguimos por primera vez hacer república. seguimos buscando Mesías. Claro. O sea, todo el mundo está esperando que Juan Guaidó le resuelva el problema. Por eso es que todo el mundo llega al 1 de mayo. Ya voy, Es Francisco. responsabilidad de Guaidó hacerlo. Francisco, no. Es responsabilidad. Mira, El problema está es que no hay, es que no hay una ida a la calle y una quedada. Es un a la sueño calle. romántico que no existe. El líder no eres tú, el líder es Guaidó. Y él tiene que cumplir su trabajo. Óyeme, eso es parte de la transferencia de responsabilidad. Es decir, que o el líder eres tú. Eso es mentira, porque lo que creas es un grupo, son acciones tumultuarias o de vandalismo que no generan el quiebre de un gobierno. Toda tiene que empresa tomar las política, decisiones. toda empresa humana necesita un liderazgo. líder. Y el liderazgo es una función Efectivamente. ejecutiva, señor. Efectivamente. No es una función Lamentablemente, Francisco, Juan Guaidó no le va a resolver el problema mañana a la población y ahí era donde quería nadie, ni llegar. siquiera la Entonces ahí es donde población. yo Por eso es quiero. responsabilidad hacerlo. Efectivamente, pero el problema está en que la Es gente está responsabilidad esperando comenzar a qué es lo hacerlo. que va a hacer de acuerdo a lo que diga Guaidó el día de mañana. Es que, Sí, es que dependemos de nadie- Guaidó, señor. Dependemos de Guaidó. No, Francisco, no, lamentablemente- pero señor, es el presidente de la República. Ve a Estados Unidos y le puede No, dinero. pero Ya volvemos- que lleve un ciudadano, que lleve Pedro López, al embajador. entiéndeme lo que quiero decir. Vamos a ir ahora a pero volvemos al mismo tema. Estamos hablando de cosas románticas, No, no es romanticismo. Ya va, Esa gira fue una oportunidad desperdiciada. Fue una petición de ayuda sin mensaje claro. Claro. Entonces, yo estoy reuniendo con Trump, me estoy reuniendo con todos estos gobernantes y todos estos funcionarios y no tengo un mensaje claro. ¿Qué les está Si hay pidiendo? un mensaje claro, si hay un mensaje ¿Cuál es? claro, no quiero la ayuda americana. Cuando Guaidó sale de Bogotá, triste, pero parece oye, una que es cosa, cierto. Mira, cuando Guaidó sale de Bogotá a Lima y a Paraguay, que con mucho respeto, que no importa para nada dentro de este ajedrez, y después se va para Ecuador, Guaidó le está diciendo a Washington que se salga, porque Guaidó debió haber agarrado un avión al día siguiente para Washington, no para Paraguay. Es el error. Entonces, Venezuela está bajo la sombra del paraguas del Grupo de Lima, que es donde ellos se mueven muy bien, y ellos no quieren Estados Francisco, Unidos y en eso esa está, lucha. y yo El quiero mensaje, poner, que quede claro. fíjate, yo quiero Hay un recoger mensaje algo claro que por había ahí. dicho Negar Granado. Hay una convocatoria para el 1 de mayo, y yo siento, nosotros como medio estamos tratando de ver, porque aprendemos también a sacarle mensajes, porque hay los metamensajes del presidente interino. No, que puede ser, que no será, que vamos a la calle, pero entonces no hay una convocatoria clara. Va a ser la movilización supuestamente más grande de la historia, y eso que nosotros los venezolanos, desde el 2002, cuando estaba en vida también el gobernante Hugo Chávez Frías, salimos, logramos el quiebre, pero bueno, contábamos en esa oportunidad con algunos militares para la salida de 3 días
desafortunadamente, ojalá hubiera sido por más tiempo, de Hugo Chávez Frías. Se cometieron errores en la oposición que yo creo que se siguen cometiendo. Ahora, fíjense, hay mensaje claro, va a llegar a los centros del poder, va a ser una convocatoria, tú como estratega político, una convocatoria de horas y nos regresamos y seguimos dentro de 15 días mira, más. Hoy, tú mismo lo estás diciendo. eso era lo que todo el quería mundo, hoy nadie sabe lo que Va a pasar. Va a pasar. No, porque No hay claridad. Porque no hay una estrategia. No hay agenda. Si a mí me dicen, prepárense para mañana que le vamos a dar la ruta, los mensajes, qué es lo que vamos a hacer. Tú tienes que preparar esto con tiempo. Pero además, mira, Alejandro, las sanciones son buenas, el apoyo internacional es bueno, el Grupo de Lima es buena, la OEA es buena, todo es bueno. Pero falta un elemento que es la fuerza. La movilización interna. Tú tienes, 187 oye, tú tienes un numerales. Estado criminal, un Estado terrorista que se maneja con la fuerza bruta, que maneja carteles de la droga. Un kilo de cocaína en Nueva York vale $45,000. Es más rentable que explotar petróleo. 2 toneladas de coltrán son $2 billones. Y ahí sacan coltrán toneladas que se llevan a Italia, El oro. a Turquía, el oro. Estamos hablando de un Estado criminal. Óyeme, las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen capacidad de quiebre porque están quebradas. ya. Exactamente. Ya están quebradas. No Y pueden. comprometidas. Y óyeme, Exactamente. no hay liderazgo. Los pocos están presos. Osvaldo García Palomo, Marín Chaparro, Caraguaypano o Carlos López Muerto. Yo estuve trabajando con ellos. Es imposible. No hay la fuerza moral. Entonces, ¿qué se ni logra? física. Respóndame mi pregunta. ¿Qué se logra con esta movilización? La más grande de la historia, el 1 de mayo. No vale, yo no sé si será la más Será grande. Yo no voy a poner mira, todo mi huevo en esa canasta. Es descargar la presión popular, Más es nada. una manipulación de Yo no lo Más sé. nada, eso era lo que quería Tiene llegar. que ser una terapia de grupo Francisco, inmensa. a eso era lo que quería llegar, cuando decía que lamentablemente no existe. Estamos transfiriendo la responsabilidad a una sola persona de la resolución de nuestros problemas como población. No estamos haciendo nada. Más allá que nos lleven. Pero yo tengo una pregunta. que tenemos que estar organizados. Efectivamente. Mira, lo que puede hacer la población, como hace ahorita, es cuando, el 1 de mayo reclamarle a todos estos sinvergüenzas que nos oigan. Porque están más eso. separados del pueblo que en 1998. Ahora bien, pero disculpe una cosa. Lo que yo quiero debe quedar claro es que no podemos decirle al pueblo que es tu culpa, que no hace. Si hacen, el pueblo hace todo lo que le pide. Pero está haciendo lo que le piden, más nada. Pero porque necesita bullying, disculpe. Entonces yo quiero concluir esto, por lo menos para darte paso, esta idea. Ahí van, que no lo han dejado hablar Invitando al tampoco. pueblo a que entienda que la responsabilidad es de Guaidó y hay que exigírsela, que es muy distinto a decir que la responsabilidad es del pueblo. Claro, no, entiéndeme, Entonces, entiéndeme hay que exigirse. cuando quiero hablar de la responsabilidad de la persona. Tenemos que entender que Guaidó también es el presidente de la Asamblea Nacional y él es responsable, de acuerdo a las decisiones, dentro de la Asamblea Nacional también. Y no está llamando a los debates para el 187.11. Esteban, yo tengo una sí, pregunta. estoy de acuerdo contigo, por eso Mira, insístelo. Señores, Otra aquí pregunta. tenemos Yo que tengo una pregunta. hacer un No. llamado formal a esa asamblea y eso es Bueno, esa alrededor, es parte de mi una pregunta. operación estadio alrededor de la Asamblea Nacional. Un día entero, la ciudadanía Bueno, el completa 1 de mayo es entrar y importante. salir a los Mi pregunta actos es organizar. hasta Si que los vamos- diputados si le vamos a acepten pedir- la voluntad de la Hay que ciudadanía. organizarla, Ok, se necesita si logística, se vamos a necesita fondos y pedir se necesita innovación. Vamos a confrontar escuchar a como dé lugar el régimen criminal terrorista venezolano, le estamos diciendo a los Estados Unidos de América y todos los aliados ignorar la Asamblea Nacional. El Porque eso es mismo lo que importa. Donald Claro, Trump porque lo dijo fíjate, aquí. o sea, Tenemos que, Déjame, mira, tenemos que en Ángel, este panel tú eres un hombre de decir ley, hoy, Ángel. ignoren la Asamblea Nacional que no sirve Ángel. y confronten Ángel. a como dé lugar ese régimen criminal terrorista. Exigen Ángel, a la Asamblea Nacional que no se equivoque. Doblenle el brazo Porque a el la Asamblea poder. Nacional. No, pero en este Doblenle el momento no brazo la a los podemos corruptos apartar. que están en la Ya va, Asamblea Nacional. no la podemos apartar porque Oportunista. tiene una responsabilidad con el pueblo, ¿Pero que no lo están pidiendo? pero la tienen que pedir porque resulta ¿Y si que. no lo piden? Bueno, ¿Y se han demorado 3 meses? no. Lo que no se puede pueden hacer, demorarse no, más. lo que no puede hacer es equivocarse después de 3 meses de una avanzada, porque la ha habido. Una opción sería ignorar la Asamblea Nacional. No, legitimizar a Guaidó. podemos. No, permíteme. Tenemos que No, forzar la permíteme. institución. no, a Asamblea eso. Nacional. Pero, un segundo, mira, déjame explicar algo, déjame explicarte algo porque tú no eres venezolano. La Asamblea Nacional tiene estos diputados que supuestamente, entre comillas, son de oposición. 112. Te voy a explicar. El partido de Manuel Rosales, el cual fue candidato presidencial en el 2008. Muy vinculado al chavismo. Muy vinculado, se le conoce todos los negocios con el chavismo y los beneficios que ha tenido. Enrique Capriles, que fue 2 veces candidato presidencial, 2012, 2013, está acusado por el presidente de Odebrecht en Venezuela y el que pagaba la coima en Brasil, que le entregaba dinero para su campaña electoral con Chávez y Maduro.
Cuando tú tienes una oposición corrupta, porque estoy hablando de 2 ejemplos concretos, de 2 cargos Y muy vitales que puntuales. fueron, que no lo estoy inventando yo por chisme, eso están las pruebas ahí. Eso está en tribunales. Entonces, cuando tú tienes el manejo de la política de la salida, del quiebre de Maduro, en manos de tipos que han sido cómplices con chupantes, tú no puedes. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error de los Estados Unidos y los países? Confiaron, no investigaron. Cuando yo me voy a sentar contigo, yo veo quién eres tú, dónde estudiaste, qué hiciste, qué has hecho políticamente. Tu hoja de vida. Tu hoja de vida. Estos tipos se han sentado sin saber. ciegas. Ahí tienen sentado a gente en Washington, en la oficina de Carlos Vecchio, que han sido parte del desfalco de Venezuela, los bolichicos. Pero espérate, inclusive. Pero yo quiero ¿Y qué hacemos entonces con la Asamblea Bueno, Nacional? eso es culpa de la comunidad internacional que no ha hecho su Pero un trabajo. segundito, pero yo creo que era algo importante. a Porque lo el tú punto dices. que pone Ángel, muy si se claro, delegita, se legita la legitimidad de la Asamblea al único órgano democrático que y a tiene Guaidó, ¿qué Venezuela. pasaría? Pero oye, yo entiendo la preocupación de Ángel y su conclusión pareciera lógica, pero ahí es donde voy a tratar de dar mi opinión en este sentido. El gobierno americano debe doblarle el brazo a la Asamblea para que haga su trabajo, no desconocerla. Esa es mi opinión. Y también quisiera decir una cosa. Yo creo que, con todo respeto, el representante, el enviado especial Abrams, en vez de estar pidiéndole al PSV y a las Fuerzas Armadas que hagan algo que no van a hacer nunca, debería decirle a la Asamblea Nacional, Haga lo nosotros que le vamos a corresponde perdonarle todos los latrocinios y todas las malandrerías que ustedes han hecho complicidad con Maduro, pero hagan su trabajo. Hagan lo que tienen La que hacer. exhortación debe ser a la Asamblea Nacional. Abrams pierde el tiempo. No, hablando ahí con voy a la- defender a Abrams porque si no tiene complicidad por parte de la Asamblea Nacional, va directo a los elementos Bueno, militares pero es para que pero lo es apoyen, porque pero no tiene el es que apoyo de donde Abrams tiene que sabe, tenerlo. Abrams sabe por su larga experiencia. Y va y es un que mensaje pero también a la Asamblea Nacional. Abrams sabe por su larga experiencia, y lo sabe, como lo sabe cualquier analista que tenga años trabajando en esto, que en un gobierno totalitario, un golpe militar no existe, no va. Eso es como pedirle a Kim Il-jong, a los generales de Kim Il-sung que den un golpe en Norcorea, eso no existe. Hay deserciones puntuales, pero no un golpe, porque no hay posibilidad de organizarlo. Pero entonces, volviendo al punto, yo creo que entonces el enviado especial debe enfocarse en presionar a la Asamblea para que la Asamblea haga lo que debe hacer. Hasta ahora, como lo dijeron ellos públicamente, están haciendo lo que el gobierno venezolano le pide, que es un gobierno también una aberración de 167 miembros, porque el gobierno venezolano no es Guaidó, es una asamblea colegiada. Es un gobierno colegiado del colegio cuyo Guaidó preside. Entonces, Eso Que es no está correcto. en la Constitución, por sí, es una cierto. aberración que hicieron ahí ellos. Entonces, que es parte de ese desmontaje que hicieron a pulso. Es de una todo el copia de trabajo la Constitución de 1811. Sí, es una cosa loca. Entonces, para concluir mi idea, yo creo que la Asamblea hay que protegerla y hay que forzarle y Eso es doblarle el correcto. brazo a los que la Pero sin controlan deslegimi- para que hagan su trabajo. deslegitimizar. Eso es lo que digo, Deslegitimarla. Pero fíjate, el gobierno de Estados Unidos reconoce a Guaidó, Y vamos a reconoce ver la eso para Asamblea, la prioridad, pero es ahí estoy de incapaz de acuerdo, pero nombrar al mientras Tribunal Mira, pero Supremo ahora de yo voy a Elecciones. agarrar como moderador. ¿Qué cosa? Es una cosa loca. Eso es Mira, otra ya cosa va, que es Esteban, interesante. pero una cosa. Aquí la mayor demostración de voluntad política para la intervención militar en Venezuela la dio el mismo presidente Donald Trump, sentado con la primera dama en la Casa Blanca y dijo, aparte de la intervención militar, ya no me queda otra acción Claro, que pero hacer en hay que Venezuela. precisar algo, hay que precisar algo. El presidente Donald Trump, dentro de su discurso político, tiene como el muro, a casi el mismo nivel, la no intervención foránea. O sea, para la base política del gobierno americano, eso es muy No quiere una guerra, no quiere una intervención, eso no está, quiere- eso está súper discutido. Y en si el encuestas, presidente además. va ahorita a una intervención unilateral, va a perder la reelección. La reelección en el el presidente 2020. Trump no va a poner en juego su reelección por lo que está pasando en Venezuela. Ancho, pero ¿quién dijo que la solución en Venezuela es de fuerza extranjera? ¿Por qué los gobiernos amigos Usted sí es no bella, yo la conozco, arman que nos a armen. venezolanos? Claro, estoy de acuerdo Ahí contigo. están dos oficiales Eso está bello, detenidos sí, en sí, Texas. sí, claro, Aquí hay claro, una en claro, Broward, una claro. capitana. Tienen a la Hay- gente detenida. hay 100.000 no hombres ayuda. jóvenes- hay 100.000 hombres jóvenes en Colombia en capacidad la de levantar CIA, armas. la CIA, 78.000 oye, asesinos deben oye, te digo matarse, la claro. CIA Puede ser un no esfuerzo le ha multilateral. dado Estoy de acuerdo apoyo contigo. a los militares Estoy de acuerdo venezolanos. contigo. Así Los es. han abandonado en Así es. Colombia, Así en es. Brasil, en Ecuador. Así es, sí. Esto es Estados increíble. Sí, sí, sí. Ahora, Pero, fíjate, esa tesis es yo válida difiero- también. Vamos yo a apoyar difiero esa de tesis. Sí, quiero- tú la CIA apoyado a los Yo militares. difiero de eso. Sí. Ya me lo vas a explicar, pero, Pero fíjate no que... tengo ahorita la capacidad, no tengo ahorita la autorización para darle la información, pero yo difiero de eso. ¿De qué? ¿Que la CIA apoyado a los...? Que ahorita en este momento están apoyando.
¿Apoyando qué? Tú apoyas con armas, logística, comunicación. Bueno, pero ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el resultado? Hablando de tecnología, ¿Dónde está el te voy a resultado? invitar en otro programa porque al final en esto es interesante conocer CIA porque ese es un punto de vista del que no se está apoyando. Hay Es militares. que yo veo los resultados. Pero ahora Exacto. Bromfield, yo lo Entonces, la escuché, tú lo posibilidad. nombraste al principio, William Bromfield hizo una entrevista reciente. Brownfield con no una- está ahorita encargado de Venezuela. Yo sé, y él mismo... Y es uno de los mejores y no lo toman en cuenta. bueno, Así pero es, fíjate así que además dijo en No una- lo toman en cuenta. Que conoce a Venezuela. No, conoce Venezuela y el chavismo Exactamente. y el malandraje. Fue estar antidroga. Déjame hablar. Óyeme, Yo pero sé, es que a mí fue me embajador de Caracas, estuvo en lo Colombia, dije que te conoce quería lo que es el hacer problema luchar el fronterizo. Pero fíjate, en una declaración que le dio una ex colega de Globovisión, a Mariana Reyes, le reconoció que la invasión o la intervención americana no era sencillamente 20 marines. Es que no entrando tiene por que la mandar a los Guaira. americanos ni a los lo dijo ayer colombianos. Brownfield. Entonces, Tiene lo que dijo armar a los ayer. venezolanos de buena Llamó mucho la voluntad. atención. Lo dijo ayer. Te llamó la atención dijo porque ayer, llamó mucho la precisamente atención. es un Claro. trabajo. Mire, yo reconozco con las lecturas, con los trabajos, con las entrevistas, porque uno se nutre además de estos paneles, enterarse de que el trabajo que ha tenido la administración Trump es importantísima. Hay quienes dicen que como hay elecciones el próximo año, 2020, no va a haber una intervención, pero todos los funcionarios del presidente Trump insisten en que todas las opciones están sobre la mesa. Hablando de la lectura también Alejandro, de... porque lo ves el comportamiento del gobierno venezolano, discúlpame. Los organismos de El inteligencia... gobierno del régimen. Del régimen. Los organismos de inteligencia aliados de Venezuela. Y mira, si lo sabe uno, porque tú vas a Washington, esto se habla abiertamente, esto no es secreto. Claro. Tú dices, no hay intervención, amigo, olvídate. Entonces, y no es que esté asumiendo una pose, pues después hace otra cosa, porque esto es una democracia, esto no funciona bajo talones, eso es mentira, que esto es una democracia de verdad. Entonces, no hay, Alejandro, una posición firme del presidente norteamericano con respecto al uso de la Alejandro, yo quiero dar un punto muy claro. pero déjeme terminar Alejandro, la- yo quiero un sí. punto muy claro. porque Las no quede elecciones confusión. para diciembre. Quiero, antes de que termine con eso, déjenme terminar mi punto. Viendo todo esto que está pasando y que nos están llevando, y pasa un día, pasa la marcha del 1 de mayo, después nos convocarán adentro de 15 días a la mucho más grande de la movilización A la marcha venezolana, de que las estamos madres. dispuestos, pues nosotros el pueblo hemos puesto nuestro cuerpo, nuestra presencia para manifestar Y cada marcha tratar de muere cambiar gente, estos creo que regímenes. sepa la gente que Pero eso no es resulta estéril, que... muere gente, y termina gente presa, esa marcha no son Claro, estériles. exactamente. Esta marcha terminan con sangre, hermano. Y Que terminan sepa el mundo. desmoralizando a la Porque el verdad- pueblo venezolano no tiene pero ya va. guardaespaldas, John Bolton, Oigo no tiene Guaidó. a Stalin González, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional, y ahí coincido contigo plenamente, de que vamos a tener elecciones entre 7 y 9 meses. Yo me pregunto qué está pasando, hacia dónde nos quieren llevar. Hacia elecciones, eso está Iván claro. no quiere hablar de No, preguntas. definitivamente. Es que, no, El es que mecanismo de Montevideo está ahí claro. Está estoy claro. tratando de entender un poco lo que estamos hablando y la única cosa que tenemos todos en común es que definitivamente nosotros no hemos logrado convertirnos en una verdadera amenaza para el régimen. Y si convocando y es mi criterio personal y asumo con total responsabilidad, y convocando a No, lo marchas, comparto. y convocando a marchas que ya son extemporáneas, estériles e innecesarias, lo que estamos es transmitiendo al régimen que nosotros somos predecibles, Claro. que no llegamos a nada con marcha, y ellos nos controlan cada vez más. Somos más evidentes frente a ellos. Le vamos a hacer casi una receta de la estrategia política para salir de ellos mismos. Lamentable. Se la mandamos y el pueblo, mientras tanto, está leyendo que esta sí va a ser la última, porque ya lo dijo, que esta era el punto final del cese de la usurpación. Ese es un contenido muy delicado que no se puede hablar de esa forma tan práctica. No creo en intervención, como se no digo, creo en intervención militar ¿Y no cree de que la se que quede- estamos esperando para Venezuela, porque Estados Unidos no tiene interés en intervenir militarmente fuerza. Le fuerza pregunto al física. panel, si le ponen al No, pueblo Alejandro, quedarse el ¿cuánto 1 de merece? mayo, Alejandro, la calle pero yo de quiero, Cotonou, ya va. Alejandro, pero óyeme, yo quiero afirmar algo que él está diciendo. Hay que distinguir y separar la intervención militar en varios casos. No. Hay una que se habla de que entre Estados Unidos, que entre ese Colombia, escenario. que entre Brasil. Y la- No, la que yo estoy hablando, la intervención militar, es armar un ejército libertario de venezolanos con apoyo, logística, comunicación, armamento de países aliados y que nosotros luchemos por nuestra libertad. Porque es muy cómodo decirle a Estados Unidos, ven, Solvéntame invádeme. mi problema. Colombia, ven, invádeme. Solvéntame mi Eso cuesta problema. plata y tienen razón todos. Tú tienes razón, Trump no va a correr el riesgo político, pero los venezolanos sí estamos dispuestos. Claro, sí. Pero si tú vas a una agencia de inteligencia, vas al Comando Sur, te reúnes en Colombia con la inteligencia, con los militares, vas a Brasil, te reúnes con ambos, vas a Europa y te dicen, nosotros no vamos a intervenir porque tu presidente no quiere, pero si el presidente da una orden privada, le da a Negar una hoja, yo encargo a Negar Ganado,
secretamente arma un ejército de liberación. Tú te vas por el mundo y armas tu ejército. Pero no lo quieren, Pero no Esteban. quieren. Pero Alejandro, mira, permíteme, por favor, pero no que- subestimen. El principal guardaespaldas hay del una régimen palabra- es la Asamblea Ok. Nacional. No lo van a hacer, Aquí Dimitri. hay una palabra- Pero ¿dónde está el resultado? Espérese. Entonces, si tú lo sabes, si tú sabes tanto que estás haciendo así, Ok. entonces, coño, esto se va a caer. Espérese, pero aquí hay una palabra clave lo que usted Los dijo. meses nos darán la razón y grabaremos. Bueno, veremos. ejemplos. No, Esto pero está grabado. no por huevo. Esto está grabado. Ok, hay un riesgo político para la administración Trump, pero ese riesgo funciona de dos maneras. Eso es correcto. Si logra la democratización De de Venezuela. Venezuela, Sí, para. ganó la Y de la- elección. y de la región. Pero además. Porque es la de Cuba y la de Nicaragua. Esa es su meta. Yo no estabilizar- Esa es que lo que su creo que estandarte de campaña para el 2020 y todo el mundo lo sabe. Y él lo ha dicho. Y más contra Venezuela, la Nicaragua y izquierda, Cuba. tendiendo al socialismo del otro lado. Ustedes leen lo que le contestan los votantes norteamericanos, su base política, a Marco Rubio cuando habla de Venezuela, al senador Scott. Claro. Ustedes lo que le contestan le dicen, ocúpase de la contaminación atómica que está haciendo la planta aquí en el río Quechove, Exacto. ocúpese de los problemas migratorios que está hablando usted de Venezuela, el pueblo norteamericano. El no ha sido votante. concientizado, no ha sido concientizado del problema venezolano. ¿Por qué? Porque no tenemos Pero la capacidad. Florida sí. Oye, una pequeña parte de la La Florida. Florida. Pero la Florida profunda, Sí, la que que son está al norte. colegios electorales no quiere, importantes, no, exacto. sí, bueno, Mira, la las Florida profunda que es la que está en el Lo que norte yo trataba no de quiere transmitir, lo que yo invasión. quería decir era simplemente que la intervención que se produzca sea manejada política y electoralmente por el gobierno de los Estados Unidos, como lo desea hacer. Hay que El dárselo. tipo de intervención que se dé, sea la que no estemos escuchado o sea la que estamos planteando de este lado, definitivamente no va a ser única y exclusivamente la salida. La salida es, en Venezuela, es entender nuestro liderazgo político opositor, que nosotros hemos hemos logrado legitimar un órgano, que hemos logrado hablar los venezolanos de justicia transnacional, que no hablábamos. Hablamos de un gobierno de transición que pensábamos que era imposible porque lo tildábamos de ilegal y antijurídico. En este momento tenemos el gobierno, tenemos la justicia transnacional bien Pero clara, desdibujadito. pero no sentimos todavía para qué sirve. Claro, porque lo han no- desdibujado. Exactamente. Ellos se han encargado de mostrarle a la gente que su tesis era real, no servía para nada tener un gobierno. Eso es lo que se han encargado ellos de demostrar. Ahora nosotros, y vuelvo y le pido al gobierno de Estados Unidos muy respetuosamente, que le doble el brazo es a la Asamblea Nacional. Estoy de acuerdo. No tiene que doblárselo al PSV. es el órgano Si el legítimo y gobierno democrático americano de se Venezuela. enfoca y presiona donde debe, el botón es Asamblea Nacional. Cuando ese botón se toque, Por eso es que María Corina Eso dice rueda que la es la hora palabra del del presidente coraje. Trump. Así es. El Porque Partido este es el Republicano. momento Ahora de el coraje, tomar las claro, riendas. Un partido socialista. así es. O sea, la plataforma republicana en gran parte se basa en la lucha Mira, contra el socialismo. claro, pero yo voy a Me quedar queda- rapidito. Cuando el presidente Trump habla de que esto es una lucha ideológica, porque lo que hay en Venezuela es socialismo, el presidente Guaidó dice que eso no es socialismo. Eso te vuelve a decir claramente hacia dónde apunta Venezuela. Y es una posición política. Y lo digo, es un mensaje Por eso claro, es que yo digo que un van a haber mensaje dos claro. transiciones. Va a haber una primera transición que es para salir de los criminales como tal, de desmontar el Estado criminal, y luego la verdadera transición, la que va a lograr el quiebre histórico, que es por fin cuando le torzamos el brazo al socialismo histórico en Venezuela que Me ha quedan acabado 30 con el segundos y país. se los quiero regalar a Iván Medina, que casi no ha hablado. Gracias. Ha estado observando y aprendiendo. Gracias. ¿Hacia dónde vamos este año 2019 con el Tenemos- problema Venezuela? No, definitivamente hacia el año 2019 tenemos que ir a la conquista de la democracia y la libertad en Venezuela. Totalmente de acuerdo. Entender que tenemos que recuperar la justicia, la libertad y con ello la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un Gracias, gran año. Alejandro. He aprendido muchísimo porque hay elementos que todavía, aunque se quedó sin respuesta, me la responde, bueno, no la puedo responder rápidamente. ¿Qué va a pasar con esas elecciones que han sido convocadas? ¿Cómo terminará este juego? Bueno, el próximo viernes tenemos mucho más de Venezuela. Mecanismo Montevideo. Allá lo quieren llevar, Me- ese ya no podemos ir. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también por habernos recibido. Gracias a todo el equipo técnico que hizo posible la emisión de este espacio. Venezuela en Crisis. Hasta pronto.